Es que es así, en Cuba se sobrevive y aquí en Chile sí se vive. Primera vez que voy a comer empanada de macha. El Piure, por tu vida. Ay, ay, ay. Mucha gente dejó de venir al mercado por lo mismo, porque no hay ninguna seguridad. La gente no viene al mercado, no venir a comprar la mercadería, la verdura, no sube a almorzar. Exactamente. A todos los perjudica, ¿me entiendes? Es que como todo, lo que pasa es que también hay mucha gente que también se quedó sin trabajo. ¿Quién diría que en medio del caos se podía encontrar una joyita? Mira, cuando llegué de Cuba me dijeron, Nauri, ojo cuando estés acá en calle Uruguay, la cartera por delante, apriétala bien y ni se te ocurra sacar el teléfono porque si no, mira, te lo van a desaparecer así de a uno. De verdad que esto era un completo despelote, hasta casi como un mes por ahí. De niño, por ser pesante, esa es cámara o algo, ¿no? Sí. Guárdala, porque aquí te van a dar el tiro. Sí, me han dicho que esta calle es bien, bien peligrosa. Eso, no te andes poniendo porque no se va a meter nadie a defender. Soy cubana, hace 2 años vivo en Chile y hoy te voy a enseñar la joyita que encontré en el segundo piso. Por cierto, hola, que no dormimos juntos. Antes acá todo esto estaba ocupado por vendedores, igual que todo esto por acá. Acá están los carabineros, la municipalidad. Todavía no me creo que yo ando con una cámara en la mano aquí hacia afuera en Uruguay. Hola, buenas. Este sería el primer piso acá adentro. Mira qué sabrosura por tu vida. No sé lo que es esto, la verdad. Todo súper chilenísimo para acá. Cuando voy a comprar frutas, vegetales, esas cosas, yo vengo acá. Quiero que me digas si tú has comido de esto. Esto es yuca. En Cuba es bastante común, nos lo comemos con mojito, que es como un aliño. Y también compro bastante plátano macho, que no es la banana, es diferente a la fruta. Es frito, nos encanta así madurito. Y este de acá en Cuba le decimos boniato, pero acá me dicen que le dicen camote o papa dulce. Y a mí me encanta, frito, hervido, como sea. Bueno, en fin. Mira, qué rico, ahora se me olvidó el nombre de esto. Lo he comido una sola vez. Jengibre para el catarrito estos días. Súper buena onda aquí los vendedores. Mira el tamaño de toda esta primera planta. Estos son pasillos, recorres por acá y mira, esta acá sería como así el pasillo principal. Por acá también sigue. Ahora sí vamos para nuestra joyita. Es que el otro día un chileno nos dijo, vamos a ir al Cardonal. ¿Al Cardonal? ¿Pero qué vamos a hacer ahí? Si yo a lo único que he venido al Cardonal, aparte de comprar las frutas, por supuesto acá abajo, allá arriba es al baño. Entonces me quedé como que, bueno, sí ha cambiado en los últimos tiempos, pero no sé, todavía no me confío completamente. Pero cuando llegué aquí al segundo piso dije, esto es puro Chile. Miren qué grande está. Dice, bienvenidos al Cardonal, a Socomercar. Mira, aquí tú te puedes encontrar todo lo típico chileno que te puedas imaginar. Desde una empanada hasta una cazuelita vacuna. Y antes de que se pusiera un poquito más seguro el Cardonal, como cuántos clientes o así más o menos personas venían. Sí. Entre semanas 5 mesas se llenaban por ahí. ¿Y ahora? Ahora no, entre semanas 15 meses, Wow. un poquito más. Se triplicó, quiero decir. Oh, qué bueno. Mira, acá nos van a mostrar un poco de sus cositas. Un pulpo entero, ahí tienen. ¿Es de verdad? Sí. ¿En serio? 16.500 este plato de 5 erizos. El piure me han dicho que es súper fuerte. ¿Y el choclito? Sí, he visto quizás en el centro pastel de choclo, digamos 12.000 pesos, cosas así. Sí. Lapa, ¿cuál es la lapa? Wow. ¿Y cómo se hace? La mayoría de las cosas que yo creo que no las he probado. Clubhouse Cardonal, marisco, pescado, carne. Pero está bien bonito. Mira los pasillos. Es que te puedes perder. Aquí se venden empanadas, almuerzos. ¡Ay, la paloma! Descubrí el Cardonal por la paloma, pero la paloma sería acá en esta puerta de acá y pertenece acá, es donde hacen las cositas. También aquí en esta mesita se pueden sentar. No les digo que hay para todos los bolsillos. Es que mira, aquí en Chile tú vienes a un lugar y no solo llenas tu guatita, llenas tu corazón también. Porque no solamente la comida, es cómo la gente conversa contigo, cómo la gente te trata, el cariño que se siente. Se llega aquí, te explican de su negocio y eso se agradece, caballero. Hola, Nauri. Hola. Ahora sí. ¡Ay, está en videollamada! No, qué linda. Hola, mi amor, ¿cómo tú estás? Chao. Chao.
Miren esto, cabaña de Miguel, menú del día, agregados. Aquí en Chile me pasó algo con el menú, que el menú del día es como, digamos, como el plato del día, que tiene plato fuerte, tiene agregado, a veces le ponen postre, a veces le ponen una bebida, depende del lugar. Pero en Cuba, cuando dices menú, es como que todo el menú, todas las opciones que tiene el restaurante. Una cazuela vacuna, 6.000, está razonable. Paila marina, 8.500, razonable. Donde Camilito. En verano es que vienen más la gente. Sí. Ah, bueno, que venga el verano pronto. Gracias. Chao. Me encanta cómo todo el mundo está así abierto. Vamos a hablar, te pregunto, yo te digo. Qué bonito, qué amigable, de verdad. Se siente súper amigable acá. Qué tradicionales se ven estas ventanas, como si fuera un barco, un submarino. Hola, buenas. ¿Dónde la Miriam? El menú, o sea, por 6.000 pesos tienes merluza con arroz, puré, papa mayo, ensalada a la chilena. Carne al jugo, cazuela. Pero ese plato es de ustedes. Este de nosotros. La granja marisquería ya está. ¿Para dónde? Venga, te la muestro. Sería acá este local de ustedes. Este de acá. Esa es la paila marina, ustedes buenísima. Somos antiguos. ¿Son argentinos ustedes? Nosotros somos hace años en el mismo local, con la misma dueña hace años. Oye, qué bueno, vaya, cheque. Oye, impresionada que sean 29 años y cómo has visto la seguridad. Es que como todo, lo que pasa es que también hay mucha gente que también se quedó sin trabajo. Entonces la idea es que esa gente puedan también ponerla en algún lugar para que se pueda ganar porque tienen familias y tienen de todo. Bien, Ella pero es la dueña. Han pasado, yo creo, acá los tiempos buenos, los tiempos malos, los tiempos regulares. Estos últimos tiempos muy malos por el tema que estaba afuera. Pero ahora, Dios gracias, se está limpiando eso. Ahora esperar que la gente retome y vea que hay un mercado donde hay gastronomía también y muy buena. ¿Usted cree que acá en Chile las tradiciones se están perdiendo, se están rescatando, están más fuertes, más débiles que antes? Están más débiles por el motivo de la economía y por tanta maldad que ha crecido en estos últimos tiempos. La verdad que el chileno es tan amable. Me encanta de verdad eso, cómo en Chile se conservan las tradiciones. Aquí en Chile tú no tienes que esperar que sea el 18 de septiembre para decir voy a comer las cosas típicas de mi país. Mira, cualquier martes, cualquier lunes están abiertos aquí, que son cerca de 16 locales con precios más accesibles, más caros, más baratos. Entonces, que lo que nos pasa en Cuba es que las tradiciones se han ido perdiendo, pero no por falta de ganas o porque no nos gusta conservarlas los cubanos, sino porque la verdad que es difícil. Qué lindo esto aquí. Miren para allá, qué cosa más hermosa. Porque lo que pasa es que en Cuba al gobierno lo que le interesa es que no se mantengan las tradiciones, sino más bien la ideología. Entonces, todas las fechas, todas las celebraciones tienen una connotación política y la comida, por supuesto, no es importante, digamos. En Cuba no se celebra el Año Nuevo, se celebra el 1 de enero que llega al poder Fidel Castro. Entonces, a nivel de televisión, de medios, es así. Pero mira la vista que tengo desde aquí. Mira, por acá está Fruna y todo el mundo sabe que del cielo a la luna no hay como tú y Fruna. Fruna, págame la publicidad. Tenemos el mar y para acá tenemos el ser. Por acá abajo, mira cómo ya van llegando personas. Vamos a seguir recorriendo. Y es las 11 de la mañana. Cuando pasa de las 2 de la tarde, ya acá se llena. Mira qué preciosidad. No les digo que hay de todo, aquí hay desde los locales más sencillos hasta los restaurantes muy bonitos, porque miren qué elegancia la de Francia aquí con estas mesitas, qué hermosura. Es lo que conversaba, que cualquiera diría que por la situación allá abajo en la calle Uruguay, que obviamente como venden verduras, todo eso está más sucio, acá arriba pudiera estar así, y no es así. El olor a limpio que se respira, ¿para qué te cuento? Qué detallazo el de todos los lugares en Chile que tienen sus sillitas para los niños, para los pequeños. Donde quieras que tú vas, es como que es imposible que no tengan sus sillitas. Acá el otro día estuvimos conversando mucho con el dueño de este local acá y nos explicaba cómo logró llegar hasta acá, los tiempos por los que pasó, cuando acá no había casi nadie, casi ningún negocio. Nos dio, sin que él lo supiera, muchos consejos. Es como una historia de vida, ¿no? Don Pancho. Reserva, vino moscatel, hasta vino, ¿no? Mira, que te puedes encontrar cualquier cosa aquí. Valdivieso, vino espumante. Uf, me encanta demasiado el vino espumante. Eso me encanta cada vez que he ido a comer a un restaurante en Chile, que te ponen como una entrada unos pancitos con pebre, con mantequilla. Ay, mi amor, qué cosa más buena, qué cosa más rica. Ya con eso yo nada más me lleno. Y en Cuba es diferente. Eso jamás vas a un restaurante y como que de entrada, ay, los pancitos. Uf. Dulce es mi perdición, qué rico que se ve, qué sabroso. Tápate los ojos, Nauri, dulce no porque te llena. No.
El helado es artesanal, eso me encanta, que la mayoría de los lugares que vas como que te comes el heladito hecho sí, sabrosito, artesanal, qué bueno. Mote con huesillo, ¿eh? A ver, díganme en los comentarios si ustedes han probado el mote con huesillo. Sigue la flecha y aquí he estado unas cuantas veces, justo acá, a 300 pesos la entrada al baño, con tu papelito sanitario. Es que me gusta cómo esto es para cualquier persona, para el chileno, no es un lugar turístico, que tú digas, es nada más para el turista por los precios. No, es para cualquier persona y eso me encanta, porque en Cuba lo mejorcito es para el turista. Mariscos, todas esas cosas, ni creas que lo va a comer cualquier cubano, no, para nada. De hecho, marisco, pescado, no te lo van a vender en ninguna parte. Eso se deja para los hoteles, para el turismo. Y bueno, a nosotros como cubanos nos queda siendo un lujo. Y acá, claro, mi amor, con la platica, claro que tener la platica, es verdad, pero vienes un lunes, un martes y dices, hoy me voy a comer una cazuelita, o un marisquito, un camaroncito, una pailita marina. Esto vendría siendo como un ascensor de los antiguos, me imagino. Me encantaría verlo funcionando. Mira, hay espacio para hacer mi negocito. Mira, ¿qué tú crees? Mira que sí hay partes vacías que todavía, quizás alguien está viendo este video y dice, voy para allá a hacer mi negocio. Ahora sí, vamos a llenar la guatita y el corazón. Vamos a llegar a la granja, vamos a probar sus mariscos. Yo como soy, tan bajita, yo siempre todas las mesas me quedan aquí. Casi me voy a quitar el abrigo para andar más cómoda, porque yo siento que cuando tengo abrigo, aquí ando hablando como así, entonces me siento rara. Me lo voy a quitar un ratico, pero sí hace frío, caballero. Mira lo que nos trajeron, empanaditas, macha y de camarón, por tu vida. Estuve comiendo pancitos recién horneados aquí mismo, con pebre, que me encantó porque no estaba tan picante, se podía comer. Y por supuesto no puede faltar el juguito de frutilla. Hay una empanada de camarón y otra de macha. Esta es la de macha definitivamente. Primera vez que voy a comer empanada de macha. Ahora mismo me di un bocado de mar. Sabrosa. Y la masita me encanta como está así como crocantita. Miren esto, miren esto, miren esto. Miren el juguito. Mi amor, bocado para ti. Puro mar, ¿verdad? Fíjate que de las empanadas más diferentes que he probado, yo siento. Bueno, Lisander, me voy a comer yo todo. Jugosita también por tu vida. ¿Saben lo que más me gusta de estas empanadas? Lo fresca que se sienten. Fresco, qué cosa más buena por tu vida. Mayor de la granja marisquería. Por tu vida, por tu vida. Gracias. Fantasía de marisco, que es el plato aquí, estrella de la granja. ¿Y qué tiene? O sea, ¿qué es todo mira, esto? Choro maltón. Choro maltón. Este de aquí. Sí, tiene ostiones, caluga de pescado, copa de ceviche de reineta, camarones. Tiene piure, yo nunca he probado el piure. Exquisito. Acá tiene jaiba, tiene locos, tiene almejas. Yo no sé por dónde comenzar. No debieron traer la empanada primero. Esto es Hay que trampa. probar cómo es. Disfrute. Gracias. Mira, tiene las antenitas y todo. ¡Ah, qué locura! Bueno, estoy comiendo caracolcito. Me dicen el nombre de esto, a mí se me olvidan los nombres de todas las cosas. Sabe como a ceviche. Me gustó. El caracolito, la antenita, y tengo que masticarlo bien, porque si no, es como que se me queda por aquí. Soy guajira para comer estas cosas, caballero. Pero voy a probar ahora algo que nunca he probado y que dicen que es súper heavy. El piure, por tu vida. Oh my God. Miren, lo voy a probar. Ay, ay, ay. No lo repetiría el piure. Tiene un sabor que no sé describirle, pero es algo... Sabe como algo metálico. A ver, con el limoncito, buenísimo. Pero de verdad que tiene un sabor fuerte. No es para todo el mundo el piure. No es para todo el mundo. Qué experiencia por tu vida. Uy, espérate. Oh, pescadito, pescadito. La gloria. Y lo que le trajeron a Lisander, un lomo arriero. Es una sorpresa. Oh.
¿Cómo huele, caballero? Miren esto acá, humeante, sabroso. Vamos a probarlo. Este lomito. Y con la papita casera nos dijeron, sabrosa. Que a ver, que nosotros estamos hoy con estos platazos estrellas, pero hay de todo, hay para todos los bolsillos. Hay menú de 6.000 pesos también, que yo lo encuentro súper bien, para comerte una comida fresquita, recién hecha, caserita. Merluza, una merlucita, ese sería el menú del día, ¿verdad? Por 6.000 pesos, está bueno. Oye, todo el tiempo, aunque es temprano, que no es las 2 de la tarde, que es como que el punch del almuerzo aquí, como hay gente. Chorrillana en greda. Me encanta el librillo de greda. Por tu vida. En esa mesa me están llamando. Señora, le hace falta alguien ahí. Además, con lo llena que estoy, pero puedo darle una mordida. Yo tengo unos amigos chilenos que ellos vivieron toda su vida en Miami. La segunda, Cuba. Ellos estaban acostumbrados a comer comida cubana. En Miami, súper rica. Un día van de vacaciones a Cuba y dicen, mira, aquí sí hicimos la olla. Nosotros vamos a ir a donde está la mata de la comida cubana, la misma Cuba. Pues piden comida cubana y no les gustó. Porque en Cuba la comida cubana está hecha con la mitad de los ingredientes, con escasez, la comida es cara. Por eso valoro tanto que en Chile existan lugares como este, que no se pierden las tradiciones, que tú vienes y te comes tu cazuelita o tu empanadita, estás por ahí haciendo las compras del mes y llegaste acá. O mira, aquí también me gustaría para atraer amistades de otros países, como para que conozcan la comida y el sabor chileno. ¿A qué lugar tú llevarías o qué plato chileno típico le darías a una persona de otro país que va a probar la comida chilena por primera vez? Me lo dejas en los comentarios. Los locos, loquitos, mira qué cosa más buena es. Caballero, lo que pasa es que es la 1:25, pues lo dejamos la verdad casi todo, porque es que nosotros almorzamos como a las 3 de la tarde casi siempre. Es que es mucha comida, en serio. Por supuesto, cubano que se respete, se lleva la comida. Eso nos lo llevamos para la casa y ya se va a hacer nuestra comida de hoy por tu vida. Qué bonito en Chile, como siempre, ahí para llevarte las cositas. Voy a llevar jaiba y voy a llevar loquitos también echamos. Pulpo, sí. Que no le tiemble la mano. Muchas gracias, se pasó, gracias. Yo no sé si ahora voy a caminar o voy a rodar, la verdad, porque estoy súper llena, pero qué rico estaba todo. Y ahora en el restaurante de al lado nos invitaron a comer unas empanaditas, pero no sé, porque yo estoy tan llena que no sé, pero bueno, tampoco quiero hacer desaire, ¿no? O sea, bueno, vamos a ver. Pero qué sabrosura. Aquí en La Granja recomendada 100%, caballeros. Usted quiere comida típica. Que les vaya bonito. Riquita, gracias. Chao. Súper típica aquí en La Granja, de verdad que nosotros hemos salido más que contentos. Oigan, gracias, se pasaron. Los mercados se destacan porque tienen toda la materia prima a mano. Esta es la cocinería Poli, donde se encuentran los sabores de la abuela. Ah, ya tú sabes. ¿Por qué? ¿En qué se destacan? En las cazuelas de albóndiga, en los chunchules. Y esos nombres nunca lo había escuchado. Chunchules, cazuela de albóndiga. Claro, las prietas, el caldo de pata de vacuno. Caldo de pata. Ay, no creo. Y lo pide mucho la gente, el caldo de pata. Sí. Hay más tranquilidad y la gente se siente, entre comillas, un poquito más segura para venir a comprar al mercado del Cardonal y tomar desayuno o almorzar. Esperemos que esto siga así. Bueno. Porque a veces pasa un tiempo nomás y después vuelve todo el desorden y todo. Hay que tener un plan, porque ahora mismo, por ejemplo, con toda esta organización que se está teniendo en Uruguay, también está la duda, bueno, ¿y qué pasa con los vendedores? Digo, lo primero, sacar permisos, digo yo, que se les dé la posibilidad de sacar permisos, de organizarse, de que puedan vender en el lugar indicado y que se les dé esa oportunidad, ¿no? Pero de que hay que organizar Uruguay, sí hay que hacerlo. Sí, todos tenemos derecho a trabajar, a ganar nuestro sustento. Mucha gente dejó de venir al mercado por lo mismo, porque no hay ninguna seguridad. La gente no viene al mercado, no venir a comprar la mercadería, la verdura, no sube a almorzar. Exactamente. A todos los perjudica, ¿me entiendes? Oye, tuve 2 médicos. ¿Tuviste 2 médicos trabajando acá? Los pololos. Es que la realidad del cubano es que estudias medicina en Cuba, pero no te da para vivir. Entonces da más para vivir que trabajes en un restaurante a ser médico en Cuba. Entonces, oye, te digo, yo igual me sorprendía un poco porque no puede ser un médico que está trabajando, atendiendo público, haciendo aseo y todo eso. No. Y siempre me dicen, don Ricardo, lo que sé de gastronomía se lo aprendí a usted a su señora. Mira. Le escriben y le mandan regalo a los cubanos. Ay, pero qué lindo, qué
rico saber que mis paisanos son así, ¿no? Gracias, Sí. qué bueno, que tuve una buena experiencia. Sí. Es que los cubanos cuando salimos de Cuba decimos, bueno, como sea, en lo que tengamos que trabajar, lo que tengamos que hacer, pero vamos a prosperar y vamos a tener todo lo que no tuvimos la oportunidad de tener en nuestro país. Ah, ya tú sabes, los sabores de la abuela en Cocinería Poli. Buena, gracias, un gusto. Chao. Gracias. No, un 7, se pasó. Es que de verdad que las joyitas de este lugar no es nada más la comida, que ella es súper rica, sino también el cariño, que es con un cariño que te reciben, que te tratan. Ah, mira, podemos probar un postrecito, sí, en Clubhouse. Vamos a probar el postrecito. Gracias, se pasaron. Y qué bonitas las mesas. Mira, si se fijan detrás de mí hay 12 personas, o sea, una familia de 12. Y eso lo da el que se sienta más seguro. Y también los precios, un precio que la verdad que se puede venir. Y yo diría sobre todo precio-calidad, porque es que todo es tan fresquito, todo es tan bueno. Ay, pero qué rico. Gracias por tu vida. Crepe con azúcar flor, tiene adentro manjar, esto se ve demasiado bueno. Helado de centella verde. Nunca he comido un helado bueno así verde, yo creo. ¿Hemos comido helado verde? Creo que no. Dios mío, qué bien se ve esto. Si hay algo a lo que yo soy fanática, aparte de los dulces, ustedes saben, es haga crepe, panqueque, toda esa cosa. Entonces esto, y mira que nosotros nos llenamos en la granja, pero dijimos, no podemos dejar de pasar por aquí, por Clubhouse, porque es que nos invitaron de primera cuando llegamos. ¡Qué delicia! Fresquito, manzanita, me encantó. Mejor cierre no pudimos tener. Qué bonito todo el mundo aquí. Y me voy a probar el de Lisander. Puerto Principal. Donde suena esa canción tengo que cantarla. Qué sabrosura. Sabroso. Ahora sí puedes comer, mi amor. De verdad que aquí se siente súper chileno todo, súper porteño. Nos encantó. Sí. Bueno, caballeros, súper recomendado aquí también. Clubhouse. Miren por acá, está acá al lado donde llevamos la granja y Clubhouse. Qué lindo, de verdad que no es solo la comida, es la atención tan bonita. Todo lo que he hecho hoy acá, todo lo que he visto, cómo me he sentido, en Cuba sería un sueño. En Cuba esto sería pero un lujazo. De verdad que es así. En Cuba se sobrevive y aquí en Chile sí se vive. En Chile, aún en medio de la locura, del ruido, se cuidan sus tradiciones. Qué rico que se rescaten lugares así como estos donde puedes comer rico, donde puedes conversar rico. Y eso quizás para muchos de ustedes es simple, pero para mí, que vengo de un país donde esto no existe, donde esto es un sueño, pues representa muchísimo. Es oro puro, sabe hogar. Así que caballero, chao pescado y a la vuelta, tu Valparaíso, Puerto Principal.